invitadas a esta jornada sobre intervención de fuerzas de seguridad en la vía pública. Van a exponer los doctores Juan Manuel Gornati, abogado, defensor oficial en lo criminal y correccional de Malvinas Argentinas, director ejecutivo de Fundejus y profesor en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Santiago Manuel Caminias, agente fiscal del Departamento Judicial de San Martín, abogado, especialista en Derecho Penal por la Universidad Itela. Y el doctor Jorge Cancio, especialista en Derecho Penal y director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín. Queremos agradecer en primer lugar a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, al señor Intendente Municipal, señor Leo Nardini, al equipo de ceremonial de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Esta actividad conjunta se ha organizado por esta presidencia de la Asociación de Abogados de San Martín, el Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín y el municipio de Malvinas Argentinas y declarado de interés municipal por la Municipalidad de Malvinas Argentinas. A disfrutarlo y adelante los expositores. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien acá con esto? ¿O no está funcionando? No. ¿Pasó este? Hola, hola. Ah, espera. ¿Y eso? Hola, hola. Hola. Bueno, también. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí sí se escucha bien? Sí, por la duda, por los del fondo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar. Hoy vamos a estar tratando un tema que tienen que darle importancia, porque nosotros vamos a estar dando unas reglas, ciertas características especiales de lo que es la legítima defensa y el tema de la aportación de armas, pero que no son matemáticas. Acá no es 2 más 2, 4. Acá a un hecho igual que puede acabar con la vida de una persona, que con la otra que se defendió legítimamente, para la mirada de una persona puede ser una cosa, para la mirada de otra persona totalmente distinto. Entonces, de ahí la importancia de analizar cada caso en concreto, que no hay dos casos iguales en el derecho penal, y la función de ustedes como fuerzas de seguridad y o como legítimos usuarios, los que son civiles, que no pertenecen a las fuerzas, para saber cómo actuar, en qué casos actuar y si se actúa, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil. Si se usa efectivamente y correctamente en un caso de legítima defensa el arma, pero se termina hiriendo sin querer a un tercero, un transeúnte, su responsabilidad civil y la del Estado o la del municipio va a estar. Muchas veces inclusive hasta por las municiones que se usan. Sabemos el efecto que causan las 9 milímetros, que no solamente quedan en el objetivo, sino que pueden traspasar ese objetivo y herir a una persona inocente atrás. Entonces, todos esos temas vamos a empezar a tratarlos hoy con la colaboración del doctor que es fiscal acá en Malvinas Argentinas y con el doctor que es defensor, para tener los dos puntos de vista. Si bien el derecho es uno solo, siempre tenemos dos puntos de vista y eso tenemos que ver cuál es la situación jurídica en donde queda cada uno. Porque por más que uno aprenda todo lo que es la teoría del delito, todo lo que es el correcto accionar en materia de legítima defensa, todo lo que es el correcto accionar de ustedes defendiéndose a ustedes mismos y defendiendo a la sociedad. Van a estar sometidos a un proceso. Van a estar sometidos a un proceso porque cuando llegue la actuación ante el doctor, al doctor le van a estar diciendo, hay un masculino herido con arma de fuego, tirado en tal lugar, se aprendió a tal persona que dice se defendió de esa situación ilegítima. Y de ahí se va a empezar a investigar. De ahí se abre un proceso. Y como proceso, lento, largo, tortuoso, caro a veces. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver. Porque uno cree que la solución mágica para muchos problemas es, sobre todo los problemas de inseguridad, es la libre portación de armas. ¿Bien? Y yo a veces tengo la duda si es una solución al problema o un problema mayor para las personas que no tienen la debida capacitación de saber tanto responsabilidad penal como responsabilidad civil. El ejemplo típico de libre portación de uso de armas es en general lo que uno ve en las películas, lo que uno ve y puede estudiar en Estados Unidos, de lo que pasa en Estados Unidos con respecto a la tenencia y portación de armas.
Hay para que ustedes entiendan, en Estados Unidos hay 51 estados. Los dos estados más permisivos son Texas y California. Un joven de 18 años, con la ley nueva de California de hace 2 años, antes era a partir de los 21 años, ahora es a partir de los 18, puede tener y portar libremente un arma de fuego. Van al Walmart, no tienen antecedentes, la compran y no tienen ningún tipo de inconveniente. Les dije que eran 51 estados en Estados Unidos. A nivel seguridad, California y Texas ocupan el nivel 35 y 36, siendo el estado 51 el más inseguro de todos. O sea, no es una solución hasta ahora. Y ambos estados también tienen la pena de muerte, que si bien se encuentra suspendida la pena de muerte desde el año 2007, esperando un fallo de la Corte Suprema norteamericana, también es otra herramienta que muchos se llenan la boca diciendo, sí, libre portación de armas, sí, pena de muerte para todos. Bueno, en Estados Unidos ahora están con esta medida suspendida del año 2007. Y ellos se basan fundamentalmente en la segunda y 14ª enmienda de la Constitución norteamericana, que es de 1788, donde justamente se autorizaba al pueblo a armarse, pero en contra de las posibles invasiones o la retoma del poder de parte de los británicos, de su suelo. Entonces era el derecho que empoderaba al pueblo de estar libremente defendido con armas para poder defenderse. Bueno, eso fue ratificado hace 2 años por la Corte Suprema norteamericana del derecho de tener y portar armas en un fallo contra el Estado de Nueva York, porque el Estado de Nueva York era uno de los estados con más restricciones para que los ciudadanos puedan adquirir armas. Esto a modo de presentación de cómo, para como que vean la relación, porque si uno tiene armas, primero, la primera finalidad que tiene es la legítima defensa de sus bienes, de su persona, de su familia. En general, todo ciudadano que va y se arma con esa idea y falla en la capacitación de tiro, en la práctica correcta de ir al polígono y practicar. Me ha pasado de charlar con la gente de instrucción de la policía bonaerense y que me ha contado casos de que la gente va por primera vez al reentrenamiento y ahí saca su arma de la cartuchera. Y eso es grave. El arma, si la tienen que portar como deben portarla, tienen que usarla en condiciones para que cuando la necesiten esté apta para el disparo, las municiones debidamente acomodadas. ¿Saben la diferencia entre pistola y revólver? El revólver no tiene problema, si se atasca, pasa al próximo cilindro y se efectúa el disparo. Pero una pistola atascada por no mover las municiones, por no cambiar mínimamente cada 30 días, sacar las municiones del cargador, limpiar el arma y dejarlas en condiciones, es negligencia. Es negligencia que les puede costar la vida a ustedes que están en la calle. Así que lo importante es que se abran la cabeza y que nosotros los podamos llenar de dudas y ustedes nos planteen sus dudas para poder charlar estos temas que tenemos hoy. Así que agradezco acá a mis compañeros que están acá presentes y le paso la palabra al doctor Gornati. Bien, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Sí. Bien, entonces, para complementar de alguna manera esta segunda jornada de formación, yo les traje un Power para que nos sirva de alguna manera como una ayuda, una plataforma, para que empecemos a andar estos temas que tenemos hoy. Y el primero de los temas importantes que tenemos para desarrollar hoy, probablemente el más extenso, es este concepto de legítima defensa. Porque, a ver, si bien todos tenemos un acercamiento a lo que constituye una legítima defensa, porque de alguna manera su propio nombre nos indica de qué estamos hablando, lo importante es que a los efectos de que hablemos con un poquito más de propiedad y con un poquito más de justeza acerca de los términos jurídicos, es que la idea con esto es hacer una pequeña introducción para que vean de dónde surgen muchas de las cosas que tenemos incorporadas y algunos detalles que a veces damos por ciertos o
o por seguros y que en realidad tienen algunas aristas como para que podamos ir desarrollando. Entonces, bueno, permiso, me voy a parar porque me parece un poco más claro. La legítima defensa aparece en el artículo 34, inciso sexto, concretamente. El artículo 34 trabaja varios puntos respecto de situaciones que hacen que determinadas conductas que son consideradas delitos no sean punibles, ¿sí? Esto quiere decir que no van a recibir a los efectos concretos una pena, ¿sí? Entonces, concretamente en el caso del inciso sexto, nos va a decir que no son punibles el que obrar en defensa propia o de sus derechos siempre que concurrieren en las siguientes circunstancias. Fíjense, si hacemos una primera descomposición, lo que va a decir es, son dos supuestos distintos los que va a trabajar la legítima defensa. Es el que obra en defensa propia, es decir, en su protección, ¿sí? En su integridad personal, o de sus derechos. Fíjense la amplificación, porque esta, concretamente la legítima defensa, se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos causales de justificación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a hacer una explicación lo más didáctica posible. Nosotros tenemos a un nivel lo que son las normas, ¿sí? Las normas siempre tienen por objeto proteger un bien jurídico, es decir, para que exista una norma de protección va a tener que existir un bien jurídico. ¿Sí? Pongamos el ejemplo más común, que es la vida, bien jurídico vida. ¿Cuál va a ser la norma de protección? Bueno, la norma es esa orden que no está escrita, que es superior, y que lo que va a venir a decir de alguna manera es, en el caso del bien jurídico vida, es no matar. Es decir, la norma que subyace al bien jurídico vida dice no matar. Y esa norma se descompone en la ley penal, ¿sí? Que en el caso concreto va a ser el artículo 79 del Código, que es el que refleja el delito de homicidio. ¿Sí? Entonces tengo bien jurídico, norma, ley penal. Ese es el esquema. Ese mismo esquema nosotros lo podemos aplicar al delito que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Todos los delitos de la parte especial siguen el mismo esquema. Siempre voy a tener un objeto de protección, por ejemplo, cuando es el patrimonio, hay distintas conductas que protegen el patrimonio. Tengo el hurto, el robo, la estafa. Bien, todo va a depender de cuál va a ser la norma que subyace y eso a su vez se traduce. Por eso nosotros siempre decimos que está mal dicho que el delincuente incumple la ley penal. Lo que incumple es la norma. ¿Sí? En este caso, el homicida incumple la norma no matar. Y cumple la ley penal, porque cumple lo que establece el artículo 79. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante esta disquisición? Porque el artículo 34 es otra norma, ¿sí? Que se pone al mismo nivel que la de no matar. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Entender que hay causas de justificación, como la legítima defensa, que están a un mismo nivel. Y como está a un mismo nivel, lo que va a terminar sucediendo es que cuando tenemos un homicidio, pero por alguno de estos motivos está legitimado o está permitido, ¿sí? Es una licencia para matar, la legítima defensa, si se quiere, se anulan esas normas. Y al anularse la norma, no hay delito. ¿Se entiende? Bien. El delito existe, pero no se llega a consumar. Es decir, hay una norma que permite que se actúe delictuosamente bajo determinadas condiciones, que son las que ahora les vamos a explicar. Si no tenemos que explicar formalmente todo lo que es la teoría del delito, es más complicado. Por eso la legítima defensa quita la antijuridicidad del delito. El delito existió, pero existe la causal de justificación. No hay pena. ¿Más claro? Sí, es cortito igual, ¿no? Sí. Lo que decía el doctor, el delito es una conducta, tiene que haber una conducta humana, para resumirlo, típica, lo que decía él, que tiene que decir que estar en la norma, que en realidad lo que dice él realiza el tipo penal, digamos, en este caso el de homicidio, por eso cumpliría con el tipo. Ahora, una vez que tenemos eso, seguimos un paso y miramos si en todo el ordenamiento jurídico, además del Código Penal, no hay un permiso
digamos. Acá habría un permiso en determinada circunstancia que podría legítima defensa matar o hacer otra cosa, estaría permitido, por eso no es antijurídica, digamos, no está No es en contraria contra, a derecho. no está en contra de todo el sistema jurídico, puede ser que esté tipificado, pero está permitido en otra ley o en el mismo Código Penal. Se los pongo con otro ejemplo para que vean cómo funciona ese análisis. Nosotros tenemos delitos, ¿sí? Y siempre hay que revisar si no hay otra norma al mismo nivel que lo permite. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo. Ustedes llevan a arreglar el auto al mecánico, ¿sí? Por X motivo no quieren abonar la reparación. Eso constituye el delito de defraudación, ¿sí? Si el mecánico no me devuelve el auto, eso constituye el delito de defraudación por retención indebida. Es decir, quien retiene indebidamente un bien que no es propio, comete el delito de defraudación. Ahora bien, hay una norma dentro del ordenamiento jurídico, como sería concretamente el Código Civil, que permite que aquel comerciante que presta un servicio o entrega un bien y no recibe la contraprestación, tiene el derecho de retención. Hasta tanto se cumpla. ¿Sí? Entonces, no hay delito, ¿se entiende? Porque si a mí no me pagan el arreglo que yo hice, yo tengo la posibilidad de retener ese bien hasta tanto la persona cumpla. Nosotros siempre tenemos que analizar, prima facie, lo que parece un delito, si en el resto del ordenamiento jurídico no hay otra norma que lo habilite a esa conducta. Otro ejemplo para que lo vean y para seguir avanzando. Yo sé que cortarle el brazo a una persona está mal, pero si sos médico y el brazo está con gangrena y es para salvarle la vida, es un acto médico y es legítimo y es lícito y nadie va a estar cuestionándolo. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay que medir el nivel de los derechos en el cual uno tiene, el cual el otro tiene, y si hay una discusión, obviamente entra el sistema judicial a tratar de resolverlo. Bien, avancemos. Entonces, defensa propia o de los derechos. Esta es la causa de justificación más amplia de todas. ¿Por qué? Porque fíjense, habla de derechos y derechos en general, y son cualquiera de los derechos de la persona. ¿Sí? Entonces, incluso se protege el patrimonio. Y en la legítima defensa, a diferencia de otras conductas, no hay ponderación de intereses. Es decir, no vamos a comparar si está en juego la vida con el patrimonio. Es decir, la legítima defensa, aunque fuera que implique tomar la vida de otra persona, nos habilita para proteger nuestro patrimonio, nuestra integridad sexual, nuestra libertad o nuestra vida. ¿Sí? No tiene límite. ¿Se entiende? Por eso es la causa de justificación más amplia de todas. Bien. Sí, tal cual. Se puede afectar un bien mayor en la defensa, digamos que en otro caso no. En el estado de Claro, no hay necesidad comparación. En el estado de necesidad, la situación es distinta. siempre se tiene que... Por ejemplo, si supónganse, se está incendiando una casa y yo para entrar le tengo que robar el matafuego a mi vecino, eso sería un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque yo cometo un robo, ¿sí? Si se quiere, pero en realidad para salvar un bien mayor, que podría ser la vida de alguien que se está prendiendo fuego la casa. Siempre se entiende lesiona cuál un es la bien jurídico diferencia? menor que al que se defiende, digamos. Exacto. En la legítima defensa no. ¿Cuáles van a ser los presupuestos para la legítima defensa? Es decir, ¿cuáles son las condiciones que tienen que darse para que exista una legítima defensa? Vieron que yo les explicaba esto, de que tiene que haber unos requisitos. Bien, son estos tres los requisitos para que exista una legítima defensa y esa legítima defensa sea válida. El primero, tiene que haber una agresión ilegítima. El segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo. Y el tercero, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Bien, vamos a desarrollar entonces. Segundo apartado del 34 sexto, otro dato que quizás es interesante, porque no todos lo manejan, que es lo que se llama la legítima defensa privilegiada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es privilegiada? ¿Por qué se dice legítima defensa privilegiada? Porque yo no necesito acreditar ninguno de esos tres requisitos. Se dan por cumplidos esos requisitos. ¿Cuándo? Fíjense, cuando concurran estas circunstancias, cuando durante la noche se rechace el escalamiento o la fractura de cercados, paredes o entradas de una casa o departamento habitado
o de sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Es decir, que cualquier persona que esté dentro de su vivienda, dentro de su casa, y que en horas de la noche, ¿sí?, ve a alguien trepando, ve a alguien tratando de perforar un cerco, automáticamente queda habilitado para ejercer la defensa de sus derechos con los alcances que vamos a ver a continuación. ¿Sí? No hace falta probar la agresión ilegítima, no hace falta probar que no la generó él y tampoco hace falta probar la racionalidad del medio. Se entienden por supuestos. ¿Sí? Pero, por más privilegiada que sea esa defensa, como le dije al principio, va a haber un proceso. Porque el fiscal cuando reciba la notificación de la policía de que hay un muerto colgado en la cerca porque le dispararon de adentro de la casa, va a chequear toda la información, va a ver las pericias, va a ver los resultados, va a ver los testigos, y si efectivamente era una persona que entró a robar y esta persona se asustó y disparó, entrará con la legítima defensa. Distinto sería que era el amante de la mujer que justo entró cuando llegaba el marido. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto, podemos seguir. Bien. Esto es importante marcar lo que dice acá el doctor Cancio, porque ustedes tengan en cuenta, así como explicaba que ustedes van a tener un fiscal que va a recabar toda esta información, que va a tratar de analizar todo esto, también van a tener un defensor, que en ese caso seré yo, que yo muchas veces he defendido personal de las fuerzas de seguridad o demás circunstancias, porque quizás haya puntos que aclarar. Entonces es muy importante en estas situaciones ser lo más detallado posible, recordar con la mayor cantidad de posibilidades todo lo que sucedió y darnos a nosotros esas posibilidades que somos lo que en definitiva vamos a decidir qué incorporar o qué no incorporar de acuerdo a lo que convenga a una defensa, ¿sí?, para que se avance con la investigación de ese hecho X. ¿Sí? Bien. La legítima defensa es la defensa necesaria, ¿sí?, para hacer frente a una agresión antijurídica actual contra uno mismo u otra persona. No depende, como decíamos, de una ponderación de intereses, ver si algo, es decir, ese cálculo, si ¿qué es la ponderación de intereses? Para que ustedes lo entiendan brevemente. Se ponen dos conductas y se analiza cuál es la más importante. ¿Cómo hacemos nosotros? Y bueno, la que tiene más pena es más importante que la otra. Entonces, el homicidio, como tiene más pena generalmente que un robo o que alguna cuestión contra el patrimonio, es esa la ponderación que se hace. Porque el estado de necesidad, que era el otro supuesto que antes mencionaba el doctor Camiñas, lo que se analiza es precisamente eso. Es decir, siempre el bien que se destruye tiene que ser de menor valor que el que se pretende salvar, ¿sí?, para que funcione el estado de necesidad. Son dos cosas diferentes. Pero como decíamos, en la legítima defensa no hay ponderación de interés. Es decir, yo puedo destruir un bien de mayor valor como la vida para proteger mi patrimonio. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la defensa se va a determinar según la intensidad y la peligrosidad de la agresión, y no de acuerdo al bien jurídico atacado. Ahora vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que la defensa es la necesaria para hacer cesar la agresión. Esa va a ser la defensa idónea. Muchas veces tenemos esa mala costumbre de repetir, si una persona tiene un arma, me tengo que defender con un arma. Si tiene un cuchillo, me tengo que defender con un cuchillo o con un puño. No, eso no es así. Es decir, la defensa va a ser la idónea, la necesaria, y sí debe ser la menos gravosa dentro de las posibilidades que yo tenga a disposición para hacer cesar. Pero siempre lo importante es que sea idónea para cesar con esa agresión. Es decir, idónea o efectiva. ¿Sí? Bien. Concepto de agresión. ¿Qué es la agresión? Es la amenaza humana de lesión de un interés jurídicamente protegido. ¿Sí? Quedan excluidos las agresiones de animales como caso de la persona que usa un animal como instrumento de ataque. ¿Qué quiero decir con esto? Solo va a proceder la legítima defensa respecto de la actividad de personas humanas. ¿Sí? Si, por ejemplo, somos víctimas de una agresión por parte de un animal, eso entrará dentro del concepto de estado de necesidad. ¿Sí? Los animales no son personas, pero es un bien. Los animales son un bien. Tanto es así que si uno mata o lastima un animal,
entra dentro de la calificación de daño, ¿sí? O de infracción a la ley Sarmiento, que sería el otro supuesto, ¿sí? La diferencia va a ser cuando el animal es utilizado por un ser humano como instrumento. Supónganle la persona que tiene un animal de ataque y lo lanza contra la persona que se está defendiendo porque le da una orden. Entonces, eso Ahí es sí, distinto. ahí sí digo, no, no, porque quedaba redactado, ahí sí se puede usar la legítima defensa. Eso sí Cuando sería una usa, legítima cuando usa el defensa. animal como un ¿Entiendes? instrumento, digo. Tanto respecto del animal como de la persona que lo estás usando, ¿sí? O que le está dando la orden. El caso de los pitbulls de polvorines, estaba pensando, Sería pero un no. autor mediato. Sí, déjalo ahí, déjalo ahí. De los que se metieron en la casa. Claro, y se lo terminaron comiendo al ladrón. Bueno, Pero sí, tuvimos que ese caso acreditar que y creo que hubo. intervine yo al principio también. Sí, Era una señora. el de la señora que. Sí, 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 intervine yo al principio. Que le terminaron dando la extraordinaria al tipo porque se le cortaron la pierna. Por pena natural. Exactamente. Sí, Por aplicación. exactamente. Sí, a ver, para los que no están al tanto. Era No una están. persona que quiere entrar a robar una casa. Adentro de la casa había unos pitbull. Los pitbull lo atacan y prácticamente, bueno, sí, Se le lo tuvieron que comieron. terminar amputando una pierna. Y lo que se criticaba, si yo mal no recuerdo, ustedes después lo siguieron, a la señora es que no había hecho cesar en determinado momento la agresión de parte de los perros. Y más bien como que los habías usado para que continúen lastimando a esa persona. ¿Sí? Más o ¿Correcto? menos era así, sí, exacto. Más o menos era así. Pero igual. Lo importante es que la charla con la fiscalía fue, no usó a los perros como arma, porque ella se despertó con el ruido de los perros. Los perros defendieron instintivamente su territorio. Y aún en el peor de los supuestos, que ella hubiera dado la orden de que los perros ataquen, era una legítima defensa también. Así que, por suerte, esa causa quedó ahí cerrada y sin mayores problemas, más que para el intruso que terminó sin una pierna, sin parte de la cara y sin una oreja también. Pero eh, Pero Bassani lo interpretó así desde entrada, eso no me acuerdo. No fue así desde No fue entrada. así. No fue así. no fue así de entrada. Primero fue como. No, y llevó todo un tiempo esa causa. Primero estaba imputada de lesiones. Pasa que se desdobló la causa. Pero bueno, es así. No hagamos nombres propios, por favor, que estamos grabando. Gracias. Bien. Entonces, respecto de interés jurídicamente protegido, ¿a qué hacemos mención? Bueno, es cualquier interés específicamente, cualquier derecho, ¿sí?, que tiene la persona puede ser reconocido por la legítima defensa y puede ser objeto de esa agresión, ¿sí? No hay diferencia si los bienes son individuales o colectivos. Esto es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, porque muchas veces pueden estar dañando o un mobiliario público o alguna cuestión pública, y esto también habilita la intervención, obviamente, de la persona que debe resguardarlo. En este caso, ustedes como miembros de las fuerzas de seguridad, muchas veces podría pasar, ¿sí? Toda acción que se ejercite conforme a obligaciones especiales y derechos de actuación, este sería el caso de las fuerzas de seguridad, no va a ser antijurídica, es decir, no es contraria a derecho, aun cuando afecte intereses reconocidos. Supónganse, cuestiones básicas, pero ustedes van a aprender a una persona en la vía pública, ¿sí? Eso constituye un delito, que se llama privación de libertad. Pero ustedes gozan de una autorización para actuar bajo determinadas condiciones. A eso es a lo que nos referimos. Cuando esa actuación sea lícita, sea correcta, sea dentro de las directivas que tienen, eso no va a ser antijurídico. Y por lo tanto, no habilita la legítima defensa de la persona que está siendo aprendida. ¿Se entiende? A eso refiere ese párrafo. Salvo el caso extremo que ustedes no se identifiquen correctamente, que estén de civil y la persona pueda interpretar de que ustedes lo están agrediendo. Ese sería un caso y un supuesto raro para tenerlo presente. Pero por eso siempre es importante, y ese es de alguna manera el fundamento de por qué se identifican, por qué uno tiene que dar la voz de alto, por qué debe hacer esas alertas previas.
porque quien conoce de antemano esa situación sabe perfectamente que debe acatar la orden. Si no, no solo que no puede defenderse, podría incurrir incluso en un delito como podría ser la desobediencia o la resistencia a la autoridad. Les cuento un caso breve, recordando al juez McIntosh, año 2000. eh, Van a allanar la casa de un cliente con habilitación de horario nocturno, eran las 4 o 5 de la mañana. Esta persona siente ruidos afuera de su casa, llama al 911 pensando que lo estaban entrando a robar. Siente más ruidos afuera y le gritan policía. Él agarra su escopeta que había comprado hace una semana, una 1270. La policía le dice, vamos a entrar, somos policía. Identifíquense, somos policía. No los veo. Ponga las luces del patrullero. No, no andan. ¿Qué tiene esa persona dentro de su casa que le están por ingresar a la casa al grito de policía, policía, y no hay una debida identificación? Obviamente tenían la orden de allanamiento, pero no se la podían mostrar todavía. Mi cliente no tuvo mejor idea que tirar un escopetazo al piso. Ahí entró todo el grupo de operaciones especiales, lo redujo. La pasó bastante mal en ese momento, obviamente, hasta que se pudo aclarar la situación. Pero estuvo 6 meses detenido por resistencia a la autoridad. Hasta que se acreditó en ese momento las llamadas al 911 y que todos los vecinos pudieron declarar de que los vecinos llamaban al 911 por la forma de cómo se hizo el operativo. Y por suerte pasó eso nada más. Porque si él veía a una persona y le disparaba en la puerta de su casa, estábamos en las causales de justificación de recién. Y teníamos que andar explicando eso. Cuando la orden era totalmente legítima. Solamente el chiste de esto parece que no funcionaban las luces del patrullero. Por eso no se podían identificar. Siendo a las 4:30 de la mañana, imagínense en esa situación cualquiera de ustedes. Bien, para complementar el pequeño párrafo, lo que queda abajo dice, tampoco el poder estatal ejercido reglamentariamente, sea por una orden o por la propia discrecionalidad debida. Es decir, igual caso sería lo que viene contando justo el doctor. Cuando se produce un allanamiento, es decir, tenemos una orden de la superioridad y tenemos que cumplir con una detención, con un allanamiento o cualquier otra orden respectiva, ¿sí? Todas esas cuestiones son jurídicas, son lícitas, por ende no habilitan a la otra persona, en este caso al morador, a la persona que va a ser detenida, a ejercer ningún tipo de resistencia respecto a esa agresión, porque es lícita. Bien. Actualidad de la agresión. ¿De dónde surge la actualidad de la agresión? Y este es uno de los puntos centrales cuando hablamos de legítima defensa, porque es una de las posibilidades de exceso, ¿sí? De ese mismo artículo. Fíjense, el mismo artículo del artículo 34 que yo les mencioné en ese momento, habla de en dos palabritas de cuál es el momento y el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Para delimitar el espacio temporal de la agresión. Peligro inminente o que se esté desarrollando, ¿sí? Entonces, ser actual, esa agresión, y este es uno de los requisitos, la agresión tiene que ser actual, porque si no, no habilita la legítima defensa. Entonces, va a ser actual cuando sin haber lesionado un derecho, pueda llegar a hacerlo de manera inmediata, de manera tal que una postergación de la acción defensiva pusiera en peligro su éxito. ¿Sí? Es decir, la situación, aunque no esté adelante, es inminente que esa persona va a cometer una agresión, o porque está sacando un arma, o porque vimos que viene en una actitud agresiva, o porque vemos que está fuera de sí, o porque está invitando a pelear, o cualquier otra situación que amerite pensar que inmediatamente a esa situación va a seguir. ¿Sí? Insistimos, después, actual va a ser especialmente la agresión que aún perdura, quedó un poco oscuro eso, es decir, quise destacarlo, es decir, obviamente, actual va a ser, obviamente, esa agresión que siga latente, ¿sí? La que perdura, es decir, que ha comenzado y que no concluyó. Por ejemplo, los delitos de privación de libertad. Los delitos de privación de libertad no cesan hasta que la persona no recupera la libertad. Se sigue cometiendo el delito,
durante todo el momento de la privación. Entonces, mientras dure la privación, va a durar el delito y por lo tanto la agresión sigue siendo actual. Sí, son delitos permanentes, digamos. Por eso se termina ahí la actualidad cuando el delito está consumado. Muchas Exactamente. cosas en el tema del robo y esas cosas. Una vez que el delito está consumado, después lo va a aplicar mejor, ya no se puede intervenir en legítima Sí, es defensa. eso que viene ahí a continuación. Dice, fíjense, una agresión perdura mientras sea posible defender el bien agredido. Esto es muy importante, porque muchas veces se pregunta cuál es el límite en un robo de la legítima defensa. Esto es muy claro en los delitos contra el patrimonio. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo yo puedo defenderme? Si, por ejemplo, yo me roban hoy, ¿sí? El celular, y mañana me encuentro con la persona y lo veo, y veo que sigue utilizando mi celular, ¿yo puedo recuperarlo? ¿Puedo dispararle para recuperar mi celular? No. ¿Por qué? Porque fíjense, el límite va a ser este, defender el bien agredido. O bien, mientras pueda llevarse a cabo un restablecimiento inmediato. ¿Sí? Nosotros ahora el doctor trajo unos videos en los que se va a ver concretamente esta diferencia. Es muy clarito cuando, por ejemplo, cuál es ese límite temporal de la restitución. La agresión va a estar concluida solo una vez que las posibilidades inmediatas han desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Me roban a mí este celular hoy, yo ya no, la persona se va con el celular. Cesó. Esa posibilidad inmediata de lograr la restitución del bien, yo ya no la puedo conseguir. Mientras sea posible inmediatamente que yo pueda restituir mi bien, va a estar permitido. Cuando esto ya no sea posible, ese robo va a estar consumado y por ende no voy a tener la posibilidad de ejercer la legítima defensa. ¿Sí? Si lo vieras al otro día y le seguís viendo el celular, podrías hacer un arresto civil. Por ahí podría Sí. hablar, pero no por legítima defensa. Y usar la fuerza necesaria y correcta para la detención de esa persona mientras se pide el auxilio de las fuerzas de seguridad. Esa sería otra opción. Segundo tema fundamental, el exceso intensivo. Cuando se habla de exceso extensivo es por la duración del tiempo, que es el que vimos recién. Cuando es intensivo, tiene que ver con la defensa necesaria. Esta palabra que, vieron que el código usa una palabra que dice defensa racional. Y muchas veces eso resulta ambiguo, ¿no? ¿Qué es la defensa racional? Es decir, bueno, precisamente, ¿cuál es la magnitud de la respuesta? ¿Sí? Frente a la agresión, ¿cuál debe ser la magnitud de la respuesta? Y eso es lo que en derecho o jurídicamente se llama defensa necesaria. ¿Y por qué utilizamos esa terminología? Porque es mucho más sencilla si ustedes la piensan. ¿La defensa necesaria para qué? Para hacer cesar la agresión. Ese es el punto central. ¿Sí? Debe ser la defensa necesaria e idónea para que la agresión cese. Ese es el objetivo. Entonces, punto fundamental, la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber voluntad de defensa. Si yo no tengo voluntad de defensa, no va a haber legítima defensa. Esto que por ahí parece muy teórico, se lo pongo como un caso práctico y enseguida me da a entender. Supongan el caso de dos francotiradores. Uno está en un edificio, el otro está en el otro. Ambos se conocen y ambos se quieren matar. El francotirador A dispara primero respecto al francotirador B y le causa la muerte. Sin saber que el francotirador B también lo estaba apuntando y lo iba a matar a él. ¿Qué es lo que queremos decir? Objetivamente, es decir, por los datos que hay, eso es una legítima defensa. ¿Se entiende? Hay agresión ilegítima, hay racionalidad en el medio y no la provocó. Pero en realidad él lo quería asesinar. Él no quería defenderse, no sabía que el otro le estaba por disparar. Entonces, si no tengo acreditada ese elemento subjetivo, esa voluntad de defensa, no hay legítima defensa. Lo que tengo es un homicidio. ¿Se entiende? Esa es la diferencia bien concreta. Entonces, ese es el aspecto subjetivo que siempre tengo que llenar. Necesidad. Se determina según el conjunto de las circunstancias del caso particular, bajo los cuales se desarrollan la agresión y la defensa. Especial trascendencia van a tener la fuerza y la peligrosidad del agresor, así como los medios de ataque utilizados por él y las posibilidades de defensa del afectado.
¿Qué quiere decir esto? Como decía el doctor Cancio cuando empezamos la clase. Acá todo va a depender del caso concreto. ¿Sí? Lo fundamental es el caso concreto. ¿Por qué? Porque no hay una regla general para saber cuándo esa actuación fue idónea, eficiente y necesaria. ¿Sí? Tenemos criterios, ¿sí?, para seguir. Fíjense, la fuerza y la peligrosidad del agresor, los medios de ataque que está utilizando el agresor y cuáles son las posibilidades de defensa que tengo yo. En base a eso va a surgir ese equilibrio para saber si esa defensa fue proporcional, ¿sí?, con el ataque sufrido. Porque, a ver, insisto, si viene una persona con un cuchillo, a mí nadie me puede exigir que yo me tenga que defender con un cuchillo si yo tengo una pistola. Porque si yo utilizar un cuchillo o una pistola no me asegura usar el cuchillo que yo pueda hacer cesar eficientemente esa agresión, y en cambio la pistola sí, tendré que usar la pistola. ¿Se entiende? Esto es para, de alguna manera, desmitificar esta cuestión de que siempre tienen que ser iguales. No tienen que ser iguales. Es la defensa idónea y necesaria. ¿Sí? Pero yo no tengo por qué correr riesgo. Sí, ya está. No, era justo esa la palabra porque al principio, no, que justo era No, ese el riesgo, digamos, que la necesidad viene de un medio idóneo, que lo había dicho, y siempre se tiene que optar por el menos lesivo, implica, pero nunca tiene que importar un riesgo para el que se está defendiendo. El derecho no puede pedir eso. Por supuesto que, como dice el doctor, que si se puede es mejor, dice el método racional menos lesivo, pegarle un tiro en la pierna que matarlo. Pero no siempre se puede hacer eso, digamos. Se prefiere el menos lesivo, pero no se tiene que poner en riesgo la defensa del que se está defendiendo, digamos. No pide eso siempre el derecho. Otro detalle importante para analizar siempre es el tema que se les provea de armas no letales. Pero bueno, eso es algo que en su momento se va a tener que actualizar también acá en la provincia de Buenos Aires, porque justamente traerían un problema procesal menos, llegado el caso que tengan que actuar como corresponde en ejercicio de un deber o en legítima defensa. Un arma no letal, en principio, que no son armas no letales, sino son armas menos letales, para hablar correctamente, es todo un tema para tratar que podría ser mucho más útil para el actuar en prevención, para actuar en seguridad. Y, y después, creo que nada O más. como disuasión, Como método incluso como disuasivo. elementos disuasivos. ¿Sí? Otro detalle, porque todos dicen lo que dice el doctor. Sí, ¿por qué no le pegó un tiro en la pierna? No, pero hay que Ahí está, ver. esa le saltó el fiscal, ¿vieron? Cuando uno va y practica No, tiro. pero está bien, pero eso se debe analizar siempre, no es post, es antes, digamos, si no es muy fácil después con el diario Claro, Claro. el porque análisis tiene que ser siempre previo, es decir, ¿cuál es el trabajo que hacen los fiscales, los jueces e incluso tenemos que hacer los defensores? Es decir, yo no puedo analizar con el diario de hoy, ¿sí? Yo tengo que ver qué posibilidades tuvieron tanto el agresor como esa persona en ese momento de decidir qué iban a utilizar. Es decir, tengo que hacer ese trabajito, ¿no? Trasladarme a ese momento temporal y ver cuáles son las posibilidades, porque si no sería muy sencillo. Es decir, exigirle a alguien con las cosas que no pudo considerar. Obviamente, si está todo filmado es mucho más fácil. Y también es mucho más fácil analizar una filmación, como le vamos a mostrar en un ratito, sentados de acá de un escritorio, analizando, poniendo pause, mirando, enfocando, desenfocando, analizando tranquilo. Una acción de legítima defensa en la calle, ¿qué pueden ser? Entre 5 y 30 segundos, pues tiene que estar todo resuelto y con 20 disparos quizás. Entonces, eso es importante. Y lo de que cuando uno practica tiro, nunca se practica dispararle un tiro a una pierna, al centro de la masa y al pecho, y después lo arreglamos en tribunales correctamente, porque la regla es preservar la vida de la gente. Se supone que es así, actuando con los debidos recaudos de que estamos ante una situación y una agresión ilegítima, ¿no es cierto? Siempre van hablando de esa manera. Bien. Dos supuestos especiales. Dos cosas importantes que esto sí les puede servir, sí. no en el día a día se lo Ah. pueden encontrar, el de los el sí, tal cual. Y me parece que son cosas interesantes para tener en cuenta. Autores inculpables y fin de protección de valores nimios. Estas son dos cuestiones que se toman con pinzas, es decir, todos estos criterios que nosotros venimos analizando frente a estas dos situaciones, ojo, porque
tanto desde la justicia como de los demás lugares, van a poner mucho más el ojo en estas cuestiones. Hay que tomar otro tipo de recaudos. Por ejemplo, se reblandecen los límites de la legítima defensa en estos casos debido a la consideración social. ¿Sí? Es decir, la sociedad en sí misma las toma de otra manera. ¿Cuáles son estos dos supuestos? Bien, agresiones cometidas inculpablemente por niños, por enfermos mentales, etcétera. Es decir, no es lo mismo una persona que está cursando un brote psicótico, una patología psiquiátrica cualquiera, o un niño menor de edad, por más que venga con un cuchillo o con algún otro objeto, es decir, lo que se pretende es que quien va a hacer ejercicio de la legítima defensa frente a esas situaciones, no cabe primariamente ejercer una defensa ofensiva. ¿Qué quiere decir? Lastimar al otro. Lo que debe procurarse es evitar esa agresión. ¿Sí? Dentro de las posibilidades. Siempre estamos hablando de los casos en general, ¿sí? Pero dentro de las posibilidades, cuando la agresión viene de parte de un niño, de una persona incapaz de culpabilidad o alguna circunstancia similar, o una persona en estado profundo de ebriedad o algún tipo de esas situaciones, lo que debe procurarse es no lastimar a la persona, sí tratar de o dar un paso al costado o esperar a que esa persona baje un poquito los decibeles o esperar algún refuerzo, tratar de generar una situación de contención, ¿sí? El límite es la inmediatez. Si la agresión es inmediata, están habilitados. Obvio. Sí, la Ahí mayor. está. La razonabilidad, la inmediatez. Viene una persona que ustedes, ¿cómo van a saber si es débil mental, oligofrénico o está pasado de drogas con un cuchillo? Sí, vamos a ver un video. Y lo ideal es calmar la situación, mantener una distancia de seguridad, acordarse de las reglas de Tueller para los que no conocen, que no sean de la fuerza, saben, 7 metros mínimo de distancia, con entre un cuchillo y un arma, gana el cuchillo. Entonces, tienen que tener los debidos cuidados, mantener y evitar la confrontación, que vengan refuerzos y ver cómo lo reducen a la persona. Si la agresión es inminente, cabe la legítima defensa. Y obviamente volvemos a destacar acá el tema de toda arma que no sea letal, ¿sí? Obviamente son mucho más importantes, o posta de goma, o la tonfa, o cualquier otra circunstancia que eventualmente pudiera ser, eh, y hago mucho hincapié y quiero destacar esto, siempre que fuera posible, siempre que fuera posible, el método menos lesivo, como decía. Bien. En igual sentido, existe una medición de la defensa de acuerdo al valor del bien agredido, ¿sí? Sobre todo cuando la acción defensiva tiene consecuencias abiertamente desproporcionadas con el interés de lesión. Es decir, si bien hasta protege el patrimonio, la legítima defensa, obviamente cuando el bien es nimio, y bueno, ahí van a entrar otras cosas en consideración. Por ejemplo, típico caso, el chico que entra a robar una manzana, ¿sí? El chico que entra a llevarse un durazno, o ese tipo de situaciones a las que hacemos mención. Cuando el bien jurídico que está en juego no es un bien de gran valor, o supónganse otra cosa, la honra, ¿sí? Frente a un insulto, frente a, por más que nadie tenga que tolerarlo, frente a un insulto no voy a sacar un arma y dispararle a una persona. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esos son los límites de la proporción. Sí, eso es lo que decía el doctor, es cierto. Si bien la legítima defensa no juega en tanto la proporcionalidad porque es más amplia, lo que no puede ser es exageradamente desproporcional. Ahí no hay legítima defensa, digamos, porque como en lo otro no hay proporcionalidad, básicamente no se tiene, pero no puede ser exageradamente desproporcional. Con lo otro, lo que decía yo, no estoy en desacuerdo, digo que con el tema con los menores y los inimputables, la mayoría de los días no está permitido la legítima defensa. Habría que haber otra causa de justificación, en estado de necesidad Y o una disculpante, menor de de prohibición alguna también. represión, que es que ahí, que como decía el doctor, esos son más limitados. Entonces así entra en juego la proporción y el bien jurídico en juego en la legítima defensa, no, pero sí no puede ser exageradamente desproporcional, digamos, lo que dijo el doctor, porque a mí me digan insultos, yo no puedo pegar
un tiro a uno y matar a una persona por eso. Eso es un escándalo jurídico más grande que no permitir la legítima defensa. Esa es la Bien. última. Y nos quedaron estos últimos tips. Provocación. Provocación de la agresión, fácil. Este es el tercero de los requisitos del 34, es decir, yo no tengo que provocar mi propia legítima defensa, ¿se entiende? Es decir, lo que no es válido es que yo provoque a alguien que sé que me tiene bronca o lo que sea para que venga a agredirme y así yo puedo matarlo o hacer lo que sea, ¿sí? Y estar justificado, ¿se entiende? Es decir, yo no tengo que provocar al otro para que me agreda. Ese es el fin de ese requisito. Mecanismos de defensa predispuestos. Lo voy a tratar de explicar lo más sencillo y rápido posible. ¿Qué se permite y qué no se permite? Todos aquellos mecanismos que sean defensivos, llámese cerca, cerca con 12 volt, vidrio, puestos en una pared. Es decir, todo lo que sea para defensa está permitido. Todo lo que sea para lastimar está prohibido. ¿Sí? Y eventualmente, si alguien resulta lesionado, podría ser pasible de caer dentro de un delito. Por ejemplo, cualquier tipo de arma de fuego que se conecte a algún dispositivo de apertura. Corriente de 220 volt tampoco está permitido porque voy a causar. Y además el perjuicio es indiscriminado, es decir, puede ser tanto un ladrón como un chico que se quiso meter a sacar la pelota que se había caído en el jardín. Sí, salen del concepto de racional, digamos, necesario, son ¿Sí? exagerados. Bien. Legítima defensa de terceros. Es exactamente igual que la legítima defensa propia. Es decir, yo puedo actuar en defensa de mis intereses o en defensa de los intereses de otra persona. ¿Sí? Con lo cual es absolutamente válida. Corren los mismos requisitos. Tiene que haber una agresión ilegítima, tiene que ser actual, inminente. ¿Sí? La defensa que yo aplique debe ser la necesaria para hacerse esa desagresión y no lo tuve que haber provocado. Excesos. Hay supuestos en los que vamos a tener una legítima defensa y que ya sea o porque nos excedimos en ese lapso temporal al que yo hacía mención antes, ¿sí? O porque el medio no ha sido proporcional, que es el otro de los supuestos, cualquiera de esos dos casos causan excesos en la legítima defensa. Es decir, yo estaba amparado por una legítima defensa, pero o lo hice más allá de los límites temporales o utilicé un medio más lesivo del que tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a caber un delito, pero no va a ser el delito pleno, ¿sí? Sino que solamente voy a ser sancionado por la conducta culposa que eventualmente tenga ese delito. Entonces, si por ejemplo yo mato a alguien en legítima defensa, pero con un exceso en esa legítima defensa, se me aplicará eventualmente la figura del homicidio culposo. ¿Sí? Lo mismo, si son lesiones, lesiones culposas. Si no tiene prevista figura culposa, nuestro código no permite la aplicación de ninguna sanción. ¿Sí? Y esos son los dos supuestos. Intensivo, como les decía, es cuando es en el medio, en la proporción. Extensivo, cuando es el lapso temporal. Bien. Obediencia de vida. Nos quedó una plaquita. Esta es otra causa de justificación, cortita, pero me pareció interesante mostrarla porque se aplica a su función y a su trabajo, básicamente. Muchas veces escuchamos hablar de la obediencia de vida, que incluso muchas veces algunos la escriben mal, se creen que es de vida, de la vida, y no, es de vida del deber, ¿sí? Quien cumple con una orden que está de acuerdo con el derecho dentro de una relación de servicio, excluye la antijuricidad, lo que exige como extremo que la orden sea legítima para que esté justificada. Es decir, cualquiera de ustedes que esté en cumplimiento de una orden de un superior, ¿sí? Y siempre que esa orden sea legítima, ustedes van a estar amparados judicialmente, ¿sí? Sus funciones los habilita a esto. Llámese durante un allanamiento, durante una detención, por la comisión, la otra vez hablábamos la hoja de servicio, Orden de servicio. la orden de servicio. Es decir, siempre que ustedes estén comisionados y esa orden sea legítima, ustedes van a estar amparados. La cadena
de ilegitimidad, es decir, lo contrario, no se subsana por la buena fe, que es subjetiva, y la ilegitimidad, en cambio, es subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si la orden es ilegítima, ya desde el superior, por más que ustedes no sepan esto, eso no lo va a transformar en legítimo. Ustedes estarán en un error, podrán estar amparados en otra causal, ¿sí? Pero si esa orden es ilegítima, tampoco. Por ejemplo, si alguien eventualmente le diera un allanamiento para el cual en realidad no estaba autorizado, ¿sí? O una orden de detención para la que no estaba autorizado, o los comisionan, supongan, a buscar un auto que ustedes creen que estaban legitimados para secuestrarlo, y por ahí, obviamente, si la orden que a ustedes le dieron era legítima, por más que ustedes estén actuando dentro de sus funciones, eso no va a legitimar. ¿A qué les sirve esto? Que eventualmente, supóngase, el caso que contaba el doctor, la persona que está dentro de la casa, él creía que la orden era ilegítima, Lo estaban por robar. que lo estaban por robar. Entonces, él hace ese disparo en la creencia de una defensa de una orden ilegítima. A la postre se corroboró que la orden sí era legítima. Pero supongan para el caso de que no lo fuera. Esa persona está habilitada a defenderse en esas circunstancias. ¿Se Bien. entiende? Y no actuó con el dolo de resistirse a la autoridad, sino desconocía realmente la autoridad porque no se presentó correctamente. Actuó también en legítima defensa, no digamos una causa putativa, digamos, por lo que decíamos hoy que hay que analizarlo ex ante y no ex post. Esa persona pensaba que se estaba defendiendo, había un error, digamos. Era, Bien. Lo último. Si la orden es notoriamente antijurídica, ustedes obviamente no deben cumplir. ¿Sí? Imaginemos el caso extremo de que alguien... Bueno, muchas de estas cuestiones se plantearon durante el proceso de reorganización nacional. ¿Sí? Concretamente se hacía alusión a la obediencia debida frente a estas situaciones. Es decir, había subalternos que recibían la orden de matar, de asesinar, de secuestrar, de torturar. Bueno, esas órdenes eran notoriamente ilegítimas. Por lo tanto, la persona que recibe esa orden notariamente antijurídica no debe cumplirla. Ahora bien, supongamos, o en esos casos, había coacción, ¿sí? Porque si no cumplían con la orden, podían recibir cualquier otro tipo o de sanción y eran apartados inmediatamente y había otra persona dispuesta a cumplirla. Ahora bien, ustedes estarán amparados en ese caso por la coacción. La coacción es otra causa de justificación, ¿sí? No va a ser por no cumplir la orden, pero sí van a estar amparados para el caso de coacción. Pero cuando uno recibe una orden que es notoriamente antijurídica, obviamente no debe cumplirla. ¿Sí? El tema es el conocimiento de la orden. Piensen en el ejemplo, piensen en el ejemplo de un francotirador que alguien le está diciendo, el que viene allá con la mochila tiene una bomba, está con saquito azul, gorrita roja, fuego libre. ¿Tiene opción? Está actuando pensando en que está previniendo un atentado, algo mayor, pero está cometiendo un homicidio, obviamente. Si efectivamente esa persona era un terrorista y llevaba una bomba ahí, felicitaciones, hizo todo bien y sobre todo si no dañó a ningún tercero. Pero es el claro ejemplo de la obediencia de vida. Está la persona con su rifle, con su mira y no ve nada más que eso. No tiene toda la historia del entorno que le estoy contando ahora. Así que bueno, eso con respecto al tema de legítima defensa, que vamos a poner ahora unos temas para charlar y discutir. Y paro acá. ¿Alguna pregunta? Levante la mano. ¿Alguna duda? Levante la mano. sí, si no sería ahora bueno con los videos, ¿no? Que Entonces presten atención bien. acá. Pero hice lío. Un segundito. ¿Cómo era? Control. No, F. Compartir pantalla, ¿no? Ahí. Duplicado. Presten atención a este hecho de Moreno, de hace un par de meses. ¿Vamos de vuelta?
Van dos motos, se baja uno, está armado, campera azul, policía, se retira, se da vuelta, dispara. Sigue disparando, vuelve a disparar. La moto quedó ahí. Quiere el bien a proteger. La persona terminó falleciendo ahí en el lugar después, el agresor. Y qué bueno los sistemas de seguridad de las paradas seguras. ¿Opiniones? Sí. Doctor Junco, opinión. Eso, con los requisitos que vieron ahí que dice el doctor Gonda, ¿qué les parece que ustedes están dados todos los supuestos? Levante la mano. Miren eso ahí. Mirá qué fácil que es pararlo acá. Delincuente de espalda llevándose la moto, ningún peligro para su integridad física. Me pongo del otro lado ahora. Por eso estamos dispuestos. Esa es la imagen, ahí está parado. Vamos de vuelta. A ver, ahí, en base a lo que yo más o menos le fui explicando, yo creo que se pueden diferenciar dos momentos importantes, ¿no? A los efectos de la legítima defensa. A ver si pueden determinar cuáles son esos dos momentos. Ahí se baja, se desapodera de la moto, se da vuelta, dispara. Déjalo seguir corriendo, por favor. 1, 2, 3. Está claro que hay dos hechos. A ver, allá hay alguien que tiene levantada la A ver, por favor. Hay dos personas. 3. Fuerte, dale. Justamente por eso. Y eso, como le decíamos, no siempre, o puede ser o no, depende del supuesto de hecho de cada caso. Que esté de espalda, puede estar de espalda y puede estar apuntando con un arma. Porque, a ver, a los efectos de estar de espalda, la persona está arriba de la moto y puede llevarse el bien. ¿Sí? Yo creo que acá al principio, miren esta parte. Agresión ilegítima hay. Falta de provocación suficiente, estarían los supuestos. Acá lo que habría que analizar es la racionalidad. Y bueno, claro. Eso es un detalle. Eso es un detalle. Sí, estaba el otro compañero. Pero miren ese detalle. Se da vuelta, va caminando y de forma automática hace el disparo. Yo creo que no sabe que está dado de espalda a la otra persona. Ahí me pongo del otro lado. Pensé que estaba peligrando mi vida, salí y disparé. Automático. Justo la otra persona se había dado vuelta. ¿Puede pasar? Pasó. Es esto. Y el otro momento, ¿no? Trascendente. Ahí sigue. El otro momento trascendente es, fíjense, Los últimos tiros son habilitada la legítima defensa, recupera el bien, cesa la agresión, porque la persona está tratando de escapar, pero cesó la agresión y el bien lo ha recuperado. Y él sigue disparando. Ahí está. Este y este. Los últimos 3 tiros están totalmente de más. A lo que yo dije recién. Sí. Bueno. Del lado de la defensa del oficial, hizo una reacción automática. Está en peligro mi vida, está en peligro mi vida. Me doy vuelta, disparo para proteger mi bien y mi integridad física. Mi integridad física y mi bien. Me corrijo para que tenga mayor peso la declaración del acusado. Y no me di cuenta que la persona estaba de espalda. La embarra la filmación que sigue los disparos. Final. A ver. Me caí en exceso de legítima defensa. Para ser también completos, es decir, no podemos ver qué es lo que sucede, es decir, a continuación. Con los elementos que tenemos acá, hasta acá, es decir, no sabemos si la persona se da vuelta, si quiere volver a sacar una... Sí, está bien lo que dice el doctor, estamos hablando con lo que se ve acá, no con lo que se ve acá. ¿Sí? No con el... Claro. Y si no se viera, claro, su defensa corre, se da la vuelta y saca una. Bueno, por eso digo que puede ser que esté eso en la causa y que en la causa, pero acá no.
Pero a los efectos didácticos, De estudiar el caso. ¿sirve? La idea era mostrarle esa diferencia de momento y entender cómo funciona, ¿sí? La interpretación del código. Y acuerdan lo que le dijo el doctor que leyó en la necesidad que sea método idóneo, menos lesivo y siempre y cuando no, y el riesgo para ahí había riesgo para el oficial en los últimos disparos. Si le estaba apuntando, si se dio vuelta y le seguía apuntando, sí. Igualmente en las pericias van a saltar si los disparos fueron por la espalda, si fueron de frente, porque lo que no, al salirse de imágenes puede haberse dado vuelta y estar queriendo dispararle, eso es cierto. Pero bueno, la autopsia va a revelar la realidad de cómo fueron las cosas. Y tengamos en cuenta que eran dos simples contra uno. ¿Sí? Es otro elemento. Sí. Está bien, pero acá en el caso del otro ya se había ido. Yo no tengo duda, Y bueno, Yo no pero tengo por duda eso de- estamos viendo sobre este caso. yo no tengo duda del exceso de legítima defensa. Si logramos la legítima defensa, está bien. Sí, siempre sería un exceso, es decir, porque siempre vamos a decir que Sí, la legítima defensa estaba habilitada. ¿Sí? Eventualmente, si esto termina en alguna cuestión, podrá ser un exceso, pero no es que no hay legítima defensa. La legítima defensa no está en discusión. Sí, piénsense también que el Estado no fomenta, digamos, la legítima defensa. Es un permiso, digamos, por eso digo que el menos lesivo Pero es excepcional. eres excepción, ¿Sí? digamos que no. A ver, de alguna manera, el fundamento de la legítima defensa es la autoprotección que tenemos que gozar todas las personas. Nosotros, por el contrato social, hemos cedido en un tercero imparcial, que en este caso es el Estado, que en la calle lo representan ustedes como los funcionarios policiales, para evitar que esto sea una lucha de todos contra todos. ¿Sí? Ahora bien, cuando es imposible que por alguna cuestión de tiempo, por inmediatez o lo que sea, llega, el Estado no me puede a mí cercenar la posibilidad de defenderme. Ese es el fundamento de la legítima defensa. Para mí es totalmente desproporcionado. O sea, él se baja de la moto y es un homicidio, porque dispara directamente sin que le estén apuntando. Es que no, vos fíjate cuando llegan los otros dos con la moto, en un primer momento lo apuntan. Sí, están de apuntar, sube a la moto, se tiran y ahí dispara. Yo creo que es un exceso. Vos crees que es un exceso. Sí. Puede ser un exceso. Yo me voy por el exceso, totalmente. Porque, sin lugar a duda, el tipo, que es como yo dije, fue una acción refleja de salir, protegerse y encarar para disparar y disparó de forma automática. ¿Sí? Como forma le entrenaron, la verdad. Para mí es la desproporción. Sí, sí, pero por eso es un exceso, digo. Y por eso lo bueno que estamos viendo todo el mismo caso y todos tenemos más o menos opiniones distintas. No entiendo. Y eso es Sí, lo importante. creo que es un exceso eso. También pensás que es un exceso. Y un detalle técnico importante para la defensa. ¿Me escuchan en esta parte? Una cuestión técnica de cómo se va a resolver esto. Vamos a juicio. Yo, abogado defensor, hoy por hoy acá en la provincia de Buenos Aires, elijo juicio por jurado, donde 12 personas del pueblo, Ha terminado suelto. debidamente elegidas entre el acuerdo de la fiscalía y la defensa, elijan si esa persona acusada es responsable o no. ¿Por qué? Porque tengo más chance con la gente que con los jueces. Es muy probable. ¿Sí? Ha pasado con el carnicero de Campana, ¿se acuerdan de ese caso? De que lo persiguió con la camioneta, lo chocó y no me acuerdo si lo disparó o lo acuchilló. Sí. ¿Sí? La mayoría de esos casos fueron todos absueltos por el jurado. Entonces, porque- es la importancia porque la gente, al verse insegura por la falta de debida protección del Estado, que es la queja que se recibe todos los días, sabe que no le queda otra en su cabeza que actuar en legítima defensa, armarse, prepararse. Por eso es lo importante que yo les dije al principio, de que con los números en Estados Unidos ni siquiera así funciona. Ni siquiera así funciona. Y ni hablar que en Estados Unidos tienen otro problema peor y mucho más grave, que se arman los chicos, van a la escuela y se hacen masacre. Hay una masacre por día por medio en colegios norteamericanos por esto, nada más que la prensa ni siquiera los cubre. ¿Por qué? Porque si no es seguirlos fomentando. Esa es la increíble locura en que se está viviendo en Estados Unidos el día a día. Así que bueno, ese es el caso como para verlo. ¿Una pregunta? Doctor. Sí, que dijiste sobre juicio por jurado.
Vamos por el juicio por jurados, que acá tenemos que ir al juicio por jurados. Sí, la verdad que el juicio por jurados es una elección que toma la defensa, ¿sí? La toma el imputado con su defensa, pero lo cierto es que obviamente uno trata de llevar esos casos que son relevantes y que sabe que el pulso social va a ser más beneficioso o va a comulgar más con la teoría que puede proponer el defensor en este caso, que llevar esto con jueces técnicos que tienen por ahí unos conceptos mucho más jurídicos, mucho más técnicos y que no tanta esa sensibilidad social que hoy hace que estas situaciones en un juicio por jurado terminen diferentes. La palabra la acaba de decir él, la sensibilidad social. En cambio, los jueces tienen que ir sentados y cómodos, como lo estamos nosotros acá, haciendo el pause, mirando. ¿Es un hecho? No, son dos hechos. No, puede ser hasta tres hechos. Desde que se baja de la moto, desde que se gira, de que empunta. Es muy fácil. Vamos por el juicio por jurado y simplifiquémoslo. Obviamente, juicio por jurado, defensa, costos, gastos, tiempo. Esa es la complicación. Por eso, el derecho de legítima defensa lo tienen todos. También, si ocurren en este hecho traumático de tener que sufrir o estar ejerciendo la legítima defensa, también van a sufrir un proceso. Y esas son las complicaciones que van a tener. Y ni hablar de todavía lo que no tocamos, de la responsabilidad penal, ya lo estamos tocando, de la responsabilidad civil posterior. Porque si ustedes no usan su arma para defenderse y usan un arma propia, hay que ver, es responsable de ustedes, la institución, el municipio de Malvinas Argentinas, el Estado Nacional, la gente de Gendarmería. ¿Hasta cuándo? Dijimos también que íbamos a hablar el tema de las municiones. Porque siempre me preguntan el tema de las municiones en legítima defensa. ¿Estás en un tiroteo, digo yo? Tenés el arma reglamentaria, usás el arma reglamentaria con las municiones reglamentarias. Después del segundo cargador, usás lo que necesites para defenderte. Porque volvemos al método racional. Para que tengamos que usar un segundo cargador, estamos en una película de Hollywood y que están tirando todos por todos lados. No es la regla, no es lo que ven ustedes en día a día. En la mayoría de los enfrentamientos por experiencia y conocimiento de los casos, ¿qué son? 5 disparos a 10 y se soluciona todo en la mayoría de los casos. Pero bueno, miren este caso para criticar el accionar, cómodos y sentados desde acá, y para saber si es legítima defensa, si no es legítima defensa. En aparente defensa propia y en atención a un llamado de violencia intrafamiliar, un policía municipal de Sonora abatió a tiros a un hombre de 43 años de edad, quien lo atacó con un arma blanca en varias ocasiones. El agresor, identificado como Martín N., fue declarado muerto en la sala de urgencias del Hospital General de Zona, mientras que el oficial fue atendido por heridas en el rostro causadas por el occiso con un cuchillo. El hecho ocurrido este viernes se dio ante algunas mujeres que exhortaban al policía a dispararle en defensa propia al sujeto. De acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales, la denunciante dijo a la policía que el agresor fue su pareja sentimental, quien constantemente la agredía y la amenazaba de muerte con el mismo cuchillo con que atacó al uniformado. Divina la señora protegiéndolo con el video, ¿eh? La verdad que estuvo bien, porque vamos a darlo de vuelta, por favor. Llamado de violencia intrafamiliar. Policía Municipal de Sonora abatió a tiros a un hombre de 43 años de edad, quien lo atacó con un arma blanca en varias ocasiones. El agresor, identificado como Martín N., fue declarado muerto en la sala de urgencias del agresor, identificado Ahí, como Martín N., lo atacó a un hombre de 43 años de edad, quien lo atacó con un arma blanca en varias ocasiones. El agresor, ahí vieron cómo fueron la secuencia de los disparos. Lo tenía a 50 centímetros, un metro. identificado como Martín N., fue declarado muerto en la sala de urgencias del Hospital General de Zona, mientras que el oficial fue atendido por heridas en el rostro. Diego, ¿Alguna pregunta? ¿qué les parece? Al fondo. Sí, Las reglas de Tueller. Hay que estudiar las reglas de Tueller, que es muy interesante.
de seguridad ante una legítima defensa en ese caso. ¿Con cuál impacto de bala se puede aumentar en defensa de ese efectivo? El método tiene que ser racional. Sí. Y acá hay otro problema que volvemos al tema de el armamento que tenía el agresor era un cuchillo. ¿Bien? El oficial, cuando va y se presenta, a nivel de seguridad, yo lo que veo, mal que está solo. Mal que está solo. Un efectivo tiene que estar calmando la situación, apaciguando, quédate tranquilo, y el otro en posición de disparo ante la agresión ilegítima. ¿Bien? ¿O me equivoco? Bueno, entonces. Ese es otro país, sí, pero no quise traer muchos ejemplos de acá. ¿Sí? No quise traer muchos ejemplos. A propósito, no quise traer ejemplos de acá. Está- Pero la legítima defensa es universal. Apliquémoslo acá. No hay diferencia, digamos, en ese Sí. caso. No. Ese es el caso práctico. Y el tema de la defensa, justamente, tiene que ver con qué arma tienen ustedes y qué tipo de munición. Si ustedes tienen la 9 milímetros común con vaina encamisada, no la punta chata de la munición, la troncocónica, capaz que necesiten más de 5 disparos para detener a esa persona. Por eso le mostré y le paré recién el video de que cuando le siguió disparando, la persona cae herida y abatida unos segundos después. ¿Sí? Y le acuchilló la cara. ¿Sí? Por eso lo de las reglas de Tuller establece que cuando viene para atacante con un cuchillo a más de 7 metros, puede ser letal para el efectivo. Entonces, tiene que ir caminando marcha atrás el efectivo, manteniendo la posición de disparo. No estaba muy bien acá, no estaba muy bien preparado acá el oficial. Le salió bien de casualidad, me parece. Pero bueno, eso contesta tu pregunta. Lo importante es la munición. Y pará, si hubiera tenido una taser, como hablábamos recién, también capaz que se solucionaba con un medio menos lesivo. Pero por ahí a los efectos de tu pregunta, recordá que siempre el principio general es que debe ser Policía la Municipal de defensa Sonora idónea, batió a tiros ¿sí? Por lo tanto, si con un disparo él no pudo hacer cesar la agresión porque la persona igualmente se le abalanzaba y tanto es así que le llegó a cortar la cara, era la cantidad de disparos necesarios para hacer cesar la agresión, ¿sí? Lo idóneo. Eso es lo fundamental. Así que obviamente va a estar habilitado. No importa si es uno, si son 3 o si son 5. Son los necesarios para hacer cesar la agresión. Explicar más de 5 disparos al fiscal y al juez de garantía siempre va a ser complicado. Y vamos a entrar en análisis finito, que la munición no hizo efecto, con la autopsia, ver dónde fueron los disparos. Capaz que fueron disparos a una zona no letal y entonces la persona seguía avanzando y siendo una amenaza para la persona que actúa en legítima defensa. Y lo otro interesante, acá tenemos un video, ¿no? Y esto es lo importante de los soportes fílmicos, ¿no? Que ahora es algo que con lo que solemos contar muchas veces. Son fundamentales. En este caso sirve como defensa, obviamente, este video para el oficial. Si acá no tuviéramos video y nos encontramos que teníamos una persona con un cuchillo y que el policía tuvo que efectuar 5 disparos para defenderse, ya parecería mucho más difícil lograr explicar esta situación. Ahora yo entiendo que en este video se ve claramente el acometimiento, se ve claramente que está armado, que busca lesionarlo y que es en estas circunstancias que cuando incluso está retrocediendo el oficial es que hace la utilización recién ahí del arma de fuego. Entonces, gracias a que tenemos el video como prueba, podríamos utilizarlo. Ahora, muchas veces va a suceder que no vamos a contar con este soporte. ¿Sí? Sí, no, y lo que también me gustaría decir que la policía también se rige la actuación por la ley de ustedes, de la policía. Que este caso puede ser que sea legítima defensa para el derecho penal y que pueda ser sanción administrativa por la ley de policía si actuaron mal. Porque está todo arreglado. La policía actúa bajo reserva de la ley. Tienen está todo presente. Puede ser el caso que sea administrativamente sancionado y el derecho penal lo justifique. ¿Me entiendes? Incluso alguna parte de la doctrina dice que para el personal policial en funciones hoy es minoritaria, no rige la legítima defensa del Código Penal, sino que es mucho más estricta en la ley de ustedes la que viene.
que está reglamentado, cuándo pueden usar las armas, cómo. Ahora lo modificaron, pero antes la policía federal era mucho más exigente que el Código Penal. Es decir, hay que... No sé qué querías decir, aclarar. Muchas veces hay que pedir apoyo. Son difíciles, las cuestiones son segundas. Está bien, pero eso digo es una cuestión ya casi administrativa, porque no creo que si usted la denuncia y pedí el apoyo, no llegó, ¿por qué no? Tampoco se puede cobrar un objetivo se excedía, como usted dice, claro. Queda ligado de lo penal, pero no de lo administrativo. Yo quiero zafar de las dos situaciones, no de o sea, en este país, pasado los 5 partes de dólares, ya se toma como exceso. No necesariamente. No hay una regla que dice. Es lo que decíamos, lo que dijo el doctor claramente hoy, Es la defensa necesaria. se tiene que escoger el método menos lesivo, pero siempre que no corra riesgo usted. Pero después la situación de hecho también es sentido común. No puede tener 5 disparos si tienes 70 disparos. Pero puede ser que tiró 5 disparos y estaba el riesgo. Pero por eso no puede haber una solución general. Está claro en este caso con el anterior, si hacemos la comparación, acá los disparos se ven a la persona durante la agresión. Es más, pierde el arma ahí, ¿sí? Que la levantan al final. En cambio, en el otro seguía disparando. Ahí tienen la diferencia como para analizarlo. Cuanto más disparos, sí, más explicaciones van a tener que dar. Más riesgo de poner a la población civil atrás también ante un hecho culposo. Porque sin querer pueden lastimar a alguien. ¿Sí? La cuestión pasa por la cantidad de disparos. No. Puede haber uno o dos por la espalda y en una situación en que la persona del Sí, agresor sí. encontrándose en retirada, digamos, o habiendo ya consumado el delito, y puede haber uno o dos disparos y va a ser más difícil aún de explicar la situación y no son 5 ni 6, ¿no? Por eso lo que explicaba, como es el mito de que uno no puede usar un arma contra un cuchillo. Si le vacías el cargador en esta forma, parecía razonable y debidamente explicado y justificado. Obviamente, si viene con el cuchillo y le sigo tirando tiros, le sigo tirando tiros, le sigo tirando tiros ahí, ya no. ¿Sí? Porque podríamos decir que nos estamos asegurando que no ataque más, pero me estoy asegurando la muerte a seguir disparando. ¿Sí? Por eso creo que lo importante, una de las cosas más importantes que nos podemos llevar hoy son estos dos conceptos, el de agresión y la defensa necesaria para que cese la agresión. ¿Sí? Estos son los criterios que a nosotros nos van a permitir tanto el contexto temporal como el contexto de la defensa necesaria, que es el intensivo, saber cuáles son los límites, ¿no? De la legítima defensa. ¿Dónde están los límites? ¿Cuándo yo puedo actuar? Cuando estoy siendo víctima de una agresión ilegítima. ¿En qué medida yo puedo actuar? En la medida necesaria para que esa agresión cese. Porque el único fundamento para yo poder defenderme es que soy víctima de una agresión. Entonces, ¿para qué me va a permitir el ordenamiento jurídico actuar? Para que yo cese con esa agresión. Todo lo que venga extra, y bueno, será juzgado de manera extra. ¿Se entiende? Ahí como en el video que vimos recién, el accionar del policía, si bien le salió bien, no creo que haya sido el correcto. Miren este custodio que está protegiendo a una empresaria, creo que es en Colombia, pero miren cómo actúa. No se ve del todo bien, pero se entiende. Miren la postura, la forma, la empresaria que acaba de bajar. Y ahí llega el Rappi. Cómo se sigue poniendo en custodia de la persona. Y pumba. Hizo todo bien. ¿Llegan a ver que la persona tuvo un arma, la otra? Porque costaba verlo un poquito, pero se ve que se va empuñando el arma cuando se va. Se pone en posición, abre el saco, prepara la mano. Y ahí se ve que tiene el arma en la mano cuando se va.
¿Está clara la legítima defensa en este caso? Y este caso sería un caso de legítima defensa de terceros, ¿sí? Precisamente porque en vez de defenderse a él, se está defendiendo a la otra persona. Se interpuso en el medio, vio que pasaba algo raro, esperó, nunca sacó el arma preventivamente. Cuando la otra persona desenfunda y saca el arma, él actúa. Parece que lo hubiera olido, ¿no es cierto? Y hasta el gesto que hace para cubrirse y achicar el cuerpo es correcto para evitar. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Santiago? No, no estaba eso lo del ejemplo que dio ustedes del cuchillo, si está a 7, 10 metros, por ahí el método menos, lo que sea, el menos, primero se tiene que identificar o un disparo de advertencia, digamos, después si se viene acercando, como ahí pasó, bueno, seguramente no queda otra que lo que terminó haciendo el policía, digamos. Ya lo tenía a menos de 7 metros y venía avanzando fuerte, sí. Pero el problema es que lo que estamos diciendo ahora se contradice con lo que él dijo al principio de si la persona estaba en estado de ebriedad, en estado mal, uno debería optar esto. Pero como yo les dije, si era inminente, era inminente. Y fue claro en la afirmación que fue que se la balanzó encima con un cuchillo. También es un caso para pensar, y yo no lo quise traer a colación acá, es el caso Chano, que les tocó a ustedes también. Una persona sacada con un cuchillo. Tiene suerte de estar vivo, Chano. Así que es interesante para analizarlo. Eh, por cuál es el accionar de la gente de seguridad ante esa situación que lo llaman para intervenir, para calmar a una persona que está psiquiátricamente mal. ¿Bien? Y que la única herramienta que tiene para defender su propia integridad física y la de terceros, no sé si tenía una tonfa, era la 9 milímetros. Entonces, eso es una cuestión que obviamente tenemos la responsabilidad penal de la gente, se analizará si actuó o no en legítima defensa, y después la del tema de la responsabilidad civil por las heridas que haya causado en exceso, si hubo en exceso. Por eso me parece que es fundamental, sobre todo pensando en la actuación de ustedes, es decir, contar con la mayor cantidad de precisiones posibles antes, la mayor cantidad de información, saber a qué riesgos nos estamos enfrentando, con qué tipo de personas, cuáles son las posibilidades que tenemos. Y obviamente, si tenemos posibilidades de elegir medios menos lesivos, y resultan igual de idóneos para hacer cesar la agresión, utilizaremos lo menos lesivo. Ahora bien, si esto no es posible, sepan que obviamente van a estar habilitados para utilizar cualquier medio. Lo que me quedaba acá es, bueno, el tema de la aportación para los civiles, que obviamente está reglamentada en el ANMAC, que se tiene que hacer toda una serie de controles, todos los que sean legítimos usuarios. Y los requisitos para tener la aportación, ser usuario legítimo, generalmente con una antigüedad. La documentación necesaria simplemente es no tener antecedentes penales y el certificado psicofísico. Es estar bien físicamente y psicológica y psiquiátricamente para... La tenencia es una cosa de armas y un test especial para el tema de la aportación del arma. Y acreditar las razones de seguridad y defensa para un civil. Porque la regla es que la seguridad no, la tiene que brindar el Estado a través de sus fuerzas de seguridad. Que el Estado le dé la aportación a un civil es una excepción. Se tiene que justificar si la persona trabaja en seguridad privada, por ejemplo, como el ejemplo del custodia que estaba acá, si realiza trámites bancarios, por la profesión o por el riesgo en la profesión, ¿sí? Entonces, es muy excepcional que se le dé la aportación a las personas civiles. Salvo, sí pueden mantenerlas muchas veces los retirados de las fuerzas de seguridad. También, obviamente, como todo legítimo usuario, tiene que tener el examen de manejo de idoneidad de armas de fuego y se hace la petición ante el ANMAC. Y obviamente regula todo esto el ANMAC porque es el encargado por ley de hacer la protección
de la seguridad pública para con los ciudadanos, con regulando todo el tema del armamento. Después lo de legítima defensa ya lo dijo todo acá el colega. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. De la responsabilidad administrativa. No, gracias. Que para que quede claro, que por ahí el que no entendió, que al personal policial lo va a juzgar la ley penal, no lo administrativo, y que el código penal está por encima de la ley administrativa. Y que si bien más allá, porque como explicó el profesor, la ley 13482 regula ciertos requisitos en el accionar policial. O sea, a nosotros nos va a jugar, lo que va a importar va a ser la legítima defensa. Después lo administrativo, eso es administrativo, lo importante va a ser que nos ajustemos a las circunstancias del artículo 74. Penalmente. Penalmente, a eso. Pero lo administrativo también. Penalmente viejo, dentro de las circunstancias que configuran el artículo 34, la mayor probabilidad es que administrativamente salgas bien. Sí, pero sí, pero no depende de eso, digo. Administrativamente bien. El poder actúas administrativamente bien y penalmente mal. Y a vos te va a juzgar la justicia penalmente, no administrativamente. Generalmente van de la mano. Una buena resolución del sistema penal va con una buena resolución en la parte administrativa. Pero no obstante, la parte administrativa te pueden dar 8 días de arresto porque viniste desalineado. Entonces, hay ciertas cuestiones que tiene la parte administrativa que son distintas. Por eso la distinción que hacía acá el doctor. Totalmente. ¿Es el que te deja adentro o afuera? Y existe un párrafo aparte o algún decreto que nos avale al personal policial respecto de más allá de que actuemos bien o no. Que después se compruebe de que utilizaron un arma fuerte y una red. Sí, hoy lo dije yo también en un momento. Digo, eso se va a jugar antes, no es post. Si vos estabas pensando que era un arma esa y después se prueba que era un arma de juguete o estaba descargada y se dan todos los demás requisitos, igualmente no vas a responder penalmente. A ver, Tenemos que caer en el error de supervisión. le voy a poner un caso que me tocó hace mucho tiempo a mí, que era precisamente ese. Quiero que quede claro primero que a los efectos no van a tener una sanción penal, ¿sí? Esto es lo fundamental que quede claro. Pero jurídicamente tiene una forma de resolución diferente. Vas a la culpabilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque no va a ser estrictamente una legítima defensa. ¿Por qué no va a ser una legítima defensa? Es decir, el caso fue así. Un colectivo en San Martín sube a las 5 de la mañana una persona con intenciones de robo y dentro del colectivo solamente estaba el chofer y sentado a mitad del colectivo un personal policial que estaba de civil. La persona intenta cometer el robo, el policía le da la voz de alto, cuando le dan la voz de alto, el delincuente lo apunta con el arma y se va acercando hacia él y dice, encima sos policía, ahora te voy a matar. El policía saca su arma reglamentaria y lo mata. Después que lo mata, corrobora que el arma que tenía esta persona era un arma de utilería. ¿Sí? Bien. El fiscal pidió el sobreseimiento por legítima defensa. Yo en ese momento estaba en el juzgado de garantías. El juzgado resolvió el sobreseimiento, pero por otro motivo. No es una legítima defensa. ¿Por qué no es legítima defensa? Porque a los efectos concretos de la realidad, lo que verificamos después, no había agresión ilegítima, porque esa persona no tenía un arma real. Pero el uniformado en esas condiciones y por la actitud que tuvo la persona, no tenía forma de dilucidar eso. Entonces eso jurídicamente se resuelve como un error de prohibición, se llama así. Y se resuelve a nivel de otra categoría de teoría del delito que es de la culpabilidad, ¿sí? Los efectos son los mismos. A los fines prácticos a los es fines igual. prácticos es un sobreseimiento.
Pero es una diferencia, no es una legítima defensa porque no se da uno de los presupuestos, es un error de previsión. Es otra forma de no tener una sanción penal, para ser Sí, muy sí, claro. no. ¿Se entiende? No entra en legítima defensa, pero había un error que la persona no lo pudo vencer e identificar. Todo depende de las características del hecho. Si lo mismo que él contaba, el ladrón lo estaba haciendo con una pistolita naranja, con una puntita rosa, capaz que se tendría que haber dado cuenta el oficial Claro, que no era necesario dispararle y sí darle un buen golpe, digo, una buena reducción como corresponde. a esos efectos lo que se analiza es si ese error era vencible, superable o no. En este caso no era superable, porque la inmediatez, lo demás, la pistola era una réplica exactamente igual de un arma de fuego, era imposible que él salga con esas circunstancias de ese error. Ahora, como dice el doctor, si es una pistola naranja de juguete, de cosas, obviamente esa circunstancia puede ser diferente. Pero igual, dependerá del caso concreto. igual conocen, hay ciertas réplicas de armas de fuego que son réplicas correctas y exactas. Y hay réplicas que no son solamente réplicas, sino que son armas no tan letales que disparan munición no letal, como munición de goma, que también es otro tema de arma disuasiva que es muy interesante para incorporar al arsenal de todo lo que sea protección ciudadana, policía o gendarmería como armas no tan letales. Así que yo me preguntaba, estábamos charlando antes, con el caso de la persona que lo atacó con el cuchillo. Lo terminó matando porque usó una pistola. Si hubiera usado una escopeta con perdigones, ni siquiera digo con posta de goma, capaz que ni siquiera lo mataba, lo discapacitaba ofensivamente en ese momento y la historia era otra para esa persona. Y después se rehabilitaba, iba a la iglesia y era una buena persona. Pero no lo sabemos porque terminó así y justamente por eso la importancia de lo que recalcaba el doctor de tratar de no usar o usar el medio menos letal posible para mantener la situación. Así que Sí, hay que ver que también la pistola 9 milímetros no es la pistola más adecuada para la función policial, pero no, bueno, eso la pusieron en su momento en alguna intervención los militares, que es otra cosa, que busca matar y no empieza usted con una 9 milímetros lo perfora, usted necesita incapacitarlo, voltearlo, no que lo perfore y siga, pero bueno, eso es un tema que nunca se termina de discutir. ¿sí? La vieja Pero discusión entre la pistola 9 y la pistola no, 45 no es un o arma policial la 11-25 9 milímetros, es un arma militar, digamos. y que genera el problema de cuándo usarla y cómo usarla. Cómo usar una 9 milímetros en un colectivo lleno, en un tren lleno, en la calle Florida, en el centro de los polvorines. Es una complicación, porque uno cuando dispara no tiene que ver solamente el objetivo, sino tiene que ver todo el atrás del objetivo para no dañar a nadie. Así que ese es otro problema. Pueden actuar en legítima defensa y cometer un homicidio culposo. Entonces, esa es la cuestión. Estamos abiertos a escucharlos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya estamos en el tiempo casi 2 horas. Por favor, escuchamos las redes. María del Carmen Jimeno. Acá. Un segundito, justo me están llamando. María del Carmen, si el bien es protegido en la propiedad, el primer disparo, esto habla por una de las causas que estuvimos viendo, el primer disparo es la legítima defensa. Si el bien es la vida, no, asegura. ¿Se entiende? No, Mm, no, eso no es así. Ajá. No. A ver, es decir, siempre el objeto es la protección de bienes, ya sea la vida, el patrimonio o además de las circunstancias. Puede ser, como vimos, si el policía, por ejemplo, cuando le intenta robar la moto, ejecuta 1, 2 o 3 disparos para tratar de recuperarla, para recuperar el bien, es decir, lo que él busca es recuperar su derecho de propiedad, ¿sí? Que ahí había una restitución inmediata según el concepto que vimos. El tema es, cuando ya se excede de esa posibilidad de restitución inmediata en el caso de los delitos patrimoniales, entrará dentro de un exceso de la legítima defensa. Y si es la vida, es lo mismo, es decir, son los disparos necesarios para hacer cesar la agresión contra su integridad física. salvo el caso de la defensa privilegiada que se explicó al principio,
que ahí sí, al ver ingresar una persona ilegítimamente a una propiedad en horarios nocturnos, uno está habilitado al uso de la fuerza y de la fuerza letal. También puedes matar a un sobrino o un nieto que se olvidó la llave. Entonces, no se dispara sin ver, sin conocer el objetivo y, como siempre digo, el atrás del objetivo también. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Analía Arrarte dice, entiendo lo de la reacción del oficial de manera rápida. Sí, coincidió. El juez manifiesta que los últimos 3 disparos están de más, pero ¿acaso no existe cierta adrenalina en ese instante que no nos deja parar? Esto es lo que está preguntando. Sí, pero no estás en un polígono nativo, estás en la vida real, tengo que decir, y para eso se capacita y se entrena como profesional. Todos ustedes son profesionales. Si el disparo que ustedes me dicen que entrenan todo el tiempo, doble tap, y en el polígono, es correcto, va y se dispara. Yo entiendo la adrenalina. Lo que puedo entrenar como abogado defensor es decir, me estaba disparando de frente, por eso siguen los disparos, porque la parte que no se ve no lo vemos, pero eso lo va a terminar revelando una autopsia. Así que, llegado el caso, es una mentirita corta. Así que hay que estudiarlo bien el caso. Está bien. Analía Arrarte. Perdóname, Sí, sí. y no le discuto que claro que tiene la adrenalina del disparo ante una situación y una agresión ilegítima que sufrió la persona. Eso está clarísimo. Está bien. Vos le preguntás, exceso en la legítima defensa, este se refiere al caso de las Sí. manos. Y si el compañero estaba armado, pregunto porque lo superan en número, ya que son 2 contra 1, que también lo había dicho uno de los. Sí. Es lo mismo. Y Es lo- lo mismo. Está bien. Sí, aparte no se ven, el compañero no se ve ni tampoco ataca al compañero, digamos, no, es otra situación, digamos. No, y él, lo que se nota es que sigue haciendo juego siempre en el En la misma dirección, digamos, sí. Estamos hablando de la imagen que se ve, capaz que después cuando terminaba y el que le tiró tiene un arma en la mano y era distinta la situación. Estamos con la imagen que separó del video, no son, en cada caso son distintos, digamos, no, esto se va a resolver siempre en el supuesto de hecho, digamos. Hay que leer la causa completa, decimos nosotros, para poder resolver. Sí. Débora Verónica Magno pregunta, el caso es bastante similar a lo que pasó con Chocobar. No lo tocamos. ¿Qué es eso? No tocamos el tema Chocobar. No tocamos el tema Chocobar. Pero sí es un caso parecido. Es un caso parecido. Chocobar en ese momento ni siquiera estaba en funciones, estaba de civil y en otra jurisdicción. y fuera de su jurisdicción, pero yo no tengo dudas de que actuó en legítima defensa de un tercero. Y se terminó comprobando que la muerte no fue por un impacto directo, sino por un rebote. La munición 9 milímetros encamisada en un adoquín rebotó y le causó la herida de muerte a la persona. Lo que Y demuestra todo- que, claro, tuvo otro objetivo, es decir, tuvo un efecto más bien disuasorio. Claro, por eso ve que O mala puntería. cada causa es distinta, pero que una cosa así. Lo condenaron. Después creo que terminaron absolviendo. Después lo absolvieron. Pero sí, pero Después lo absolvieron. el detalle que agrega el doctor no es un detalle no menor, digamos, a lo que podría ser. No es lo mismo tirar a matar que si no. Pero por eso le digo que cada vez que disparan tienen que ver a dónde se dispara. Tanto atrás del objetivo como inclusive en el piso. Porque si uno tira un tiro en la tierra sabe que se va a quedar ahí. Si tira a la arena también. Si tirás en un adoquín rebota. Sí, por eso, Entonces es así. hoy también por eso dijo que la legítima defensa no lo fomenta el Estado, es un permiso, digamos, que en todas las leyes de policía, ¿no? El uso de armas es la última ratio, digamos. Pero, si bien el legislador lo permite y es amplio el derecho de defensa por el principio de la prevalencia del derecho, viene de Hegel, la negación del derecho, que nadie está obligado a soportar una agresión ilegítima, porque también en muchos casos es amplia la legítima defensa. En un caso que venga alguien a robarme a 10 metros, también son 3 situaciones, puede ser. Se puede salir corriendo, se puede dejarse robar o se puede uno cuando viene a defenderse, digamos, la situación más inocua sería la de disparar, pero el derecho tampoco exige eso. Por eso la racionalidad y la inmediatez. Nosotros no tenemos en nuestro derecho el ataque preventivo. ¿Sí? Yo no puedo ir a matar a alguien porque sé que me quiere venir a matar.
¿sí? Yo no puedo ir a matarlo a Juan porque Juan le dijo a Pedro, a Daniel, a Esteban y al otro que cuando me vea me mata. No puedo adelantarme, ir y matarlo. Ahí tenemos el caso de Piti Fernández. ¿Se ubica en el músico? ¿Sí? Sabía que su dealer lo quería matar, o tenía su loca imaginación, alucinación al respecto, que era así, fue y lo ejecutó. ¿Sí? No se llegó a juicio porque está en estado de inimputabilidad. Fíjense, pero ahí es otro de los puntos que tocamos, que era, ¿se acuerdan? La voluntad de defensa. Es decir, para que haya legítima defensa, yo tengo que tener esa voluntad, ese aspecto subjetivo de yo querer defenderme de una agresión. Acá, claramente, Piti Álvarez no quiere defenderse de una agresión, quiere ir a matarlo preventivamente. ¿Se entiende? Es una cosa distinta. Eso no aplica en nuestro derecho, sí aplican normas de derecho internacional, increíblemente. Cuando un país ataca a otros pensando que lo van a atacar. Pero eso es otro tema y no lo vamos a estar tratando acá. Bien, en Instagram y ante los comentarios que realizaron los expositores respecto a juicios por jurado, se hace eso también para otra charla, preguntan, entre otras cosas, ¿quién decide juicio por jurado? ¿El jurado dictamina la inocencia o culpabilidad? ¿Quién determina la sentencia? ¿El juez o el jurado? ¿Y cómo se elige a los jurados? Bueno, todo el juicio por jurado es una opción en delitos graves que tiene el acusado, que puede elegir el juicio formal o el juicio por jurados. En los casos donde hay sensibilidad social, creo que la mejor defensa es buscar la sociedad a favor del acusado. Cuando la sociedad entiende, como en estos casos de legítima defensa, que el Estado lo dejó solo al pobre individuo que necesitó actuar de esta manera. Quien lo elige se acuerda, es todo un proceso que se hace entre la defensa y la fiscalía, que en la provincia de Buenos Aires es por sorteo, que se hace por documento, donde se tienen a cualquier ciudadano, mientras que no sea abogado, no me acuerdo. Mayor de 21, menor de 70. Menor de 60, los eligen por sorteo de Lotería Nacional, de provincial. Que una vez al año se sortea una terminación de DNI. Y durante todo ese año, las personas de esa jurisdicción Son elegibles, ¿no? pueden ser elegibles para integrar El jurado. Son 48 y de esos 48 terminan quedando 12, 6 varones, 6 mujeres, siempre hay que respetar esa paridad de género, y 6 suplentes, que también son 3 varones y 3 mujeres, porque eventualmente si alguno de esos jurados titulares no puede continuar el juicio, debe entrar uno de los jurados suplentes. El veredicto es por culpabilidad o no, y eso lo da el jurado, y por el delito, que se le dan algunas instrucciones a los jurados para que puedan encolumnar el delito. Una vez que ellos determinan si es culpable o inocente, simplemente es eso, es el juez el que en una audiencia inmediatamente posterior, que se llama de cesura de juicio, sí. determina cuál es la pena a imponer dentro de ese marco en el que dictaron la sentencia de los jurados. O mantiene la absolución en caso de que el jurado entienda que es inocente. Lo bueno es que cuando es un juez, es la voluntad de una persona que dice culpable o inocente. Acá son 12 personas. Son 12 personas. Y no todas tienen que decir culpable e inocente. Es distinto. Con 3 personas que digan que es inocente, la persona es inocente. De 12. Son temas. Acá también preguntan por qué debe probar la legítima defensa el policía en vez de incriminar al delincuente por faltar a su autoridad, por estar infraganti delito. Debería ser al revés. En vez de indubio pro reo, debería ser indubio pro fuerza o pro la fuerza. Y eso tenemos que cambiar la ley nacional y todavía no lo podemos hacer desde acá. Sí. No, pero igual nadie dijo eso, Claro. digamos, no corresponde, digamos, no es así tampoco. No, nadie tiene que probar nada, digamos. El responsable de la acción penal es el fiscal que, entendiendo que se ha cometido un delito, indaga a la persona para que se defienda, se hace todo el proceso y el juez resolverá
En en todo la caso, sí, calificación del es hecho así. y La la carga, cancelación de no. la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, digamos, en algún caso. Si tiene elementos para acusar, lleva adelante la acusación. Si tiene elementos para... Si no tiene elementos, puede optar el Ministerio Público justamente para decir, esta causa no la investigo. ¿Sí? Y proceder al archivo. Y son dos temas diferentes. Si bien lo entiendo, digamos que está probado que en esa persona había un robo, una tentativa de robo. O sea, pero no correba con la otra conducta, si es legítima defensa o no inhabilita que la otra, que la otra persona es el autor de un delito, digamos. No tiene nada que ver. Esto no es ni... Son todas felicitaciones, no sé si en el auditorio no. ¿Algo más? Bueno, ¿seguro? No le hicieron caso a Gambochi, de seguir preguntando. Muchísimas gracias entonces a todos por estar. Seguramente nos vemos el año. No dijimos nada del tirano del hogar. Bien. No digo el tirano del hogar de la actualidad, la mujer que mata al marido. Ah, Bueno, le vamos a dar un reconocimiento por haber venido estas 2 jornadas. sí. ¿Qué lo hacemos acá? Cámara. Las líneas, Gracias. ¿No quieres tratar acá, Pico? doctor Cancio. No, bueno. Muchísimas gracias. Acá mostramos ahí. Ahí. Doctor Junco. Bueno, nos perdimos la selfie de atrás. ¿No? Sí, ¿viste? Viste, te dije que no lo he hecho. Ah, lo perdimos la hacemos del comienzo. La tengo que hacer comienzo.